Vamos a hablar en este vídeo de las gallinas ponedoras y cómo sacarles el máximo partido. Puede que estés pensando en criar gallinas como negocio o para tu hogar. Lo primero que debes saber es que existen datos increíbles sobre lo que pueden llegar a poner estos animales al año. Hablamos de más de 300 huevos, cosa que es una barbaridad. Entonces podrías decir, miro una clasificación de huevos por año que ponen las diferentes razas, consigo esas gallinas de esa raza en concreto y con todo esto, fíjate lo que te digo, pensamos que cometerías un gran error. Estas gallinas están en unas condiciones que posiblemente nosotros no podríamos proporcionarles, como luz, temperatura, alimentación y otras cosas importantes. Son gallinas de aprovechamiento industrial, que conllevan también unas infraestructuras y una inversión importante, y son unas gallinas que para una crianza normal en casa no podríamos sacarles todo el potencial que llevan. Por eso hay que ser realistas y ser conscientes de los medios que disponemos a nuestro alcance. Conseguir de 300 a 320 huevos al año de una gallina tiene detrás un gran trabajo, instalaciones y asesoramiento en diferentes terrenos. Lo más normal como criadores particulares, en casa, en gallineros, en el campo o en libertad, es conseguir una media de 200 a 250 huevos por gallina al año. Y si quieres criar gallinas de raza o gallinas ornamentales, la apuesta puede estar sobre los 100-150 huevos por ejemplar al año. Conociendo estos datos, lo ideal sería buscar una raza de gallina o unos ejemplares que nos puedan proporcionar unos 200-250 huevos al año, que normalmente tienen un buen peso y por lo tanto también tenemos su aprovechamiento para carne. Resistentes a enfermedades, que sean muy rústicas y que por lo tanto se adapten bien a la temperatura del lugar donde vives, frío, calor o incluso a los cambios bruscos de temperatura. Tenemos que buscar una gallina que se quede clueca el menor tiempo posible al año, con un buen tamaño de huevos y que empiece a poner lo antes posible. Normalmente este tiempo oscila entre los 5 meses y medio o 6 aproximadamente. Otro tema importante es el consumo de alimento, para ver si es rentable o no. Por eso tenemos que tener en cuenta si van a estar en jaulas, en gallineros cerrados o en libertad, ya que variará el consumo considerablemente. Ya por último, también el tiempo de aprovechamiento, ya que normalmente a partir de los 2 años de puesta, esta empieza a disminuir.
Por eso, razas de gallinas como Leghorn, Rhode Island, Shaver y otras son razas que están por encima de los 300 huevos al año en aprovechamiento intensivo industrial, en condiciones de alimentación, temperatura, veterinaria, etcétera, perfectas, en instalaciones preparadas para ello. Y razas de doble propósito como Sussex, Isa Brown, etc. pueden darnos una buena puesta y muchas satisfacciones en su cría con un aprovechamiento, digamos, mucho más casero. En nuestra zona, seguro que hay razas que se han criado desde siempre y que han dado y siguen dando buenos resultados. Buen tamaño, adaptabilidad, resistencia, etc. Y llegarán a un nivel de aprovechamiento en casa al cual no llegarán las razas industriales en estas condiciones que podemos ofrecerles. No te dejes marear por estos números, sé realista y mira bien qué medios e instalaciones tienes para empezar y a largo plazo cuáles son tus pretensiones, y cuando estés preparado de verdad para las razas más ponedoras, entonces sí podrás sacar el máximo aprovechamiento. Un ejemplo que resumiría a la perfección perfectamente todo esto que te estamos contando es que si tienes un coche, un Fórmula 1 que en la pista te coge más de 300 km por hora, si lo metes en el campo no puedes pretender que te siga cogiendo la misma velocidad. En cambio, un coche todoterreno que a lo mejor posiblemente en la pista no pase de 200 km por hora, sin lugar a dudas en el campo sobrepasará rápidamente al Fórmula 1. Con esto queremos darte algunos consejos que esperamos te vengan bien a la hora de elegir tu raza de gallina ponedora.